a descubrir eso. Y bueno, hermanos, ya vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. El tema de esta noche es vestidos de boda. Vestidos de boda. ¿Cómo se visten los que están de boda? Bueno, de traje, exactamente. En la antigüedad y aún, hermanos, en la élite social, la gente de abolengo, la gente de clase, como le llaman, cuando hacen sus fiestas, de acuerdo a la fiesta, es el atuendo. Entonces, desde la antigüedad se ha practicado esto. Para las bodas hay un vestimento. En la antigüedad se practicaba. En la gente de ahora rica, de mucho dinero, en las bodas o en cualquier otra fiesta, tiene una forma de vestirse. Y nosotros hoy, por la palabra de Dios, vamos a estar descubriendo qué es estar vestidos de boda. Y sepa hoy por palabra de Dios, hermano, hermana, que cuando Cristo venga por nosotros, antes de eso, ya Él debió de haber pasado lista a su iglesia. Ya Él debió de haber pasado lista a su iglesia, hermanos. Así como en la militar, cuando se despachan para salir al desfile, la hermana va a saber de eso. Les pasan lista, ¿qué no? Cuando van a salir, a ver si andan bien con el uniforme, pero es antes de salir. Entonces, hoy por palabra de Dios, vamos a descubrir qué tan importante es estar vestidos de boda antes de que Cristo venga por nosotros. ¿Amén, mis hermanos? Bueno, y también quiero compartirles, desde la antigüedad, desde el principio de que el Señor tuvo trato con su pueblo Israel. Si usted ha leído la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que muchas veces Dios hace relación de Israel como su esposa. ¿Sí han descubierto eso en la palabra de Dios? En muchas ocasiones Dios se refiere a Israel como su esposa, porque tomó una nación para sí y la tomó como suya, de tal modo que Él se decía que era esposo de Israel. ¿Estamos entendiendo? Y la palabra de Dios siempre nos va a hablar con claridad para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, hoy por la palabra de Dios el Señor nos va a llevar y nos va a enseñar algo muy importante que necesitamos entender, pero que de repente, hermanos, por causa de tantas cosas que se han dicho y se han hablado, se ha arrastrado una cierta doctrina, una cierta forma de enseñanza que aún muchos de nosotros la creemos que es así. Porque hay muchas cosas que nosotros creemos que están bien porque las hemos traído arrastrando por mucho tiempo, ¿verdad? Y creemos tantas cosas que hemos creído porque así nos han enseñado. Pero cuando tú te metes con Dios, cuando tú te metes en la intimidad con el Señor y lees su palabra, el Señor te enseña otras cosas. Y aún llegas a tener como un cierto nerviosismo y miedo, porque como es Dios que te está enseñando y está quebrando algo que tú has creído por mucho tiempo, te quedas espantado y tienes miedo porque puedes pensar que no es así. Como en el caso mío, cuando por más de 20 años yo creí que yo era la nueva criatura. Yo me llevé el chasco de mi vida. Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas ya son hechas nuevas, ¿verdad? Pero yo le decía al Señor, porque yo veía mi vida en la iglesia ya viviendo cristianamente hablando, como se dice, y yo veía que no había solución a cierta conducta que yo tenía en mi vida, ¿verdad? Entonces digo, yo lloraba y le decía, Señor, tu palabra a mí me dice que yo soy nueva criatura. Tu palabra a mí me dice que yo he nacido de nuevo, que yo soy nueva criatura, pues. Entonces, ¿por qué sigo haciendo lo mismo?
¿Por qué es que no puedo dejar de pecar, de hablar, de decir, de actuar? ¿Por qué? Si a mí me dice tu palabra que soy nueva criatura, ¿por qué tengo todavía esas mañas? Pero fíjese lo que le quiero decir. Estoy usando esto solamente para que me entienda lo que le quiero decir exactamente. Por mucho tiempo creí yo que yo era la nueva criatura. Y el Señor me dice, lo siento mucho, mijito. Por eso estás como estás. Por eso has vivido como has vivido. Por eso no has podido ser libre. ¿Por qué? Porque tú has creído que tú eres la nueva criatura. Y tú no tienes remedio. Tú eres un caso perdido. Tú jamás vas a poder cambiar. La nueva criatura soy yo en ti. Yo soy la novedad de vida en tu vida. O no tienes suficiente testimonio, y véalo de esta forma, hermano. ¿Usted cree que usted y yo podamos cambiar por sí solos? ¿Usted cree que nosotros podemos dejar la vida que vivíamos antes? ¿Podemos nosotros? No se puede, hermanos. Tiene que ser Cristo en nosotros. Él tiene que vivir la vida por nosotros. Porque tenemos testimonio que muchas veces hemos tratado de dejar muchas cosas que sabemos que no le agradan a Dios, pero no podemos. Y batallamos por años hasta que entendemos la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿O hay algo que no se entiende? ¿Está claro que no? Gloria a Dios. Y a hoy, por la palabra de Dios, hermanos, vamos a descubrir, antes de que sea demasiado tarde, pues, que nos demos cuenta si andamos vestidos de boda o no, ¿verdad? Entonces, usted ha oído ese canto que dice: estamos invitados a una fiesta hermosa. ¿Cómo dice? Sublime y tan gloriosa. Fíjese lo que dice: que no habrá otra igual, ¿verdad? Y se nos ha enseñado por mucho tiempo que las bodas del Cordero es algo que es para el futuro, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sido enseñados así? ¿Verdad? Por mucho tiempo se nos ha dicho que vamos a participar de las bodas del Cordero. Y hermanos, hoy vamos a descubrir por la palabra de Dios que las cosas no son como hemos pensado por mucho tiempo. Fíjense lo que vamos a oír, ¿eh? Vamos a poner atención. Yo por eso le digo esto: cuando leamos la palabra de Dios, hay que leer cada palabra y que el Señor nos dé revelación de ello. Amén. Fíjese, estamos metidos en la bendita palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 22. Del versículo 1 en adelante, y vamos a estar haciendo intervalos a medida que vamos leyendo la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se acuerda cómo se llama el tema? Vestidos de bodas. Manténgase conmigo, no se desespere, porque ya de antemano debe de estar un poco incómodo, un poco incómoda, porque por mucho tiempo hemos sabido que las bodas del Cordero son para el futuro. Por mucho tiempo. ¿Cuántos así lo creen? ¿Verdad que así se nos ha enseñado? Que las bodas del Cordero son para una celebración en el futuro, ¿verdad? Vamos a descubrir qué dice la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Es Mateo 22, 1 en adelante. ¿Listos? Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahí ¿a quién está figurando Dios? Ahí Dios ya está figurándose en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y el 3 dice: y envió a sus siervos
a llamar a los convidados a las bodas. Ahí se refiere a Israel. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. ¿Qué dice? Venid a las bodas. Aquí usted y yo vamos a detenernos ahí un poquito. Ahorita vamos a seguir con ese mismo. Vemos en una forma literal o de una manera simbólica explicando el caso de Dios en Cristo Jesús. En viniendo Él personalmente a Israel, porque ¿para quién era la promesa, hermanos? ¿Para quién era la promesa? Para Israel. Entonces, después de tanto tiempo, de una trayectoria por mucho tiempo, Dios con Israel, llegó el momento más buscado por Dios, que se hizo carne, que se hizo presente delante de su pueblo, que trajo vida, esperanza al pueblo de Israel. Y en gran verdad, la nación de Israel esperaba al Mesías, porque sabían que iba a venir el Mesías, pero sabían que iba a venir encarnado. Pero en ningún momento de la trayectoria de Israel, ellos pudieron ver que el Cristo que ellos esperaban iba a venir para hacerlos libres del pecado. Ellos estaban esperando a un Mesías que los hiciera libres de la tiranía del pueblo romano, porque ellos esperaban a un Mesías que viniera con armas, con pleito, para declararle la guerra a Roma, para que fueran librados de la mano opresora de Roma sobre Israel. ¿Estamos entendiendo? Esa es la forma que Israel percibía hasta el día de hoy al Mesías que viene por ellos. Ellos perciben a un Mesías que viene a ser una forma como de político, pues, en ese tiempo. Pero no, Él vino a liberar a su pueblo de su pecado. Pero como no lo vieron como ellos lo esperaban, pónganme atención a lo que le digo. Como Israel no vio a su Mesías como ellos lo percibían, no se tentaron el corazón para humillarlo, no se tentaron el corazón para defenderlo, para despreciarlo, para orillarlo, para echarlo fuera, porque no estaban percibiendo a su Mesías como Él se les había presentado. Y hermanos, en cierto modo, ahora que yo estoy aquí, que soy parte de la iglesia en Cristo, yo le doy gracias a Dios porque Israel rechazó al Mesías. Yo le doy gracias a Dios porque Israel rechazó al Mesías, porque si ellos no lo hubieran hecho, usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vino en busca de su esposa. Amén. Fíjese, vamos a ir despacio, porque es muy importante que entendamos un error que yo personalmente tenía en esta escritura al final casi. Porque decía, ¿cómo puede ser posible? Y ahí les voy a dejar porque ahí se descubre todo el mensaje. ¿Cómo es posible que la escritura hable de ese modo? Yo en ese momento, al ver la escritura así leída, sin revelación, yo pensaba que Dios era un tonto. Y ahorita me va a entender qué es lo que exactamente le quiero decir. Porque cualquiera que lea esa escritura que le vamos a estar descubriendo en un rato más, usted va a pensar lo mismo que yo. Se lo aseguro. Téngame paciencia, ahorita vamos para allá. Fíjese, vamos a seguir leyendo ahí. Yo sé que hoy se va a gozar usted. Se va a ir bendecido de aquí. Por el descuido del pueblo de Israel, usted y yo, hermanos, alcanzamos bendición. Le dije, el Mesías vino por Israel. Israel lo rechazó. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 10. Y ahí va a descubrir lo que le digo. Ahí usted y yo vamos a descubrir la bendición. Miren, hermanos, les voy a pedir un favor. Si usted es de las personas que escriben las escrituras, escríbalas y cuando llegue a casa estudie.
y le garantizo que el Señor le va a revelar lo que estamos hablando ahí. Amén. Juan 1:10. Me dice un amén cuando estemos listos. ¿Listos? ¿Qué dice? En el mundo estaba. Amén. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo lo recibió con amor, le dieron aplausos. ¿Cómo? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo recibieron con carpeta roja. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y ahora tú y yo, por causa de que Israel rechazó al Cristo, al Mesías, al prometido, al haber ellos rechazado a su Mesías, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y los que le recibieron, ¿qué? Les dio potestad de ser llamados, y más bien hechos hijos de Dios. ¿No te alegras, hermano? ¿No te alegras, hermana? Por causa de que Israel rechazó al Mesías, tú y yo ahora hemos sido hijos de Dios. Fuimos hechos por el rechazo de un pueblo. Y nosotros hemos recibido. ¿O cuántos han recibido a Cristo en este lugar? Y ahora por eso, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hijos de Dios. Hermanos, eso no es cualquier cosa. Eso era para que anduviéramos brincando aquí todos como borregos de la manada. Somos hijos de Dios. No de cualquier persona. Hijos del Altísimo. Así lo dice su palabra. Bendito sea el Señor. Fíjese. Gloria a Dios. Miren, hermanos, tú y yo ahora por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, hemos sido lavados. Nuestros pecados nos fueron perdonados. Ese es el énfasis del mensaje en una parte. ¿Sabe por qué? Porque no sé qué ha pasado en la iglesia. Como que el mensaje de la sangre se ha vuelto un cuento de hadas. Como que el mensaje de la sangre del Cordero se ha vuelto una historia más. Como si fuera eso nada más. Pero hermanos, esa sangre preciosa, por ella, por esa sangre, nuestros pecados fueron perdonados. Ahora, se nos ha dicho por mucho tiempo ya que estamos esperando las bodas del Cordero. Si yo le digo a usted hoy en esta noche, ¿cuántos estamos invitados a las bodas del Cordero? Usted me va a decir amén. Y si yo le digo también, estamos esperando las bodas del Cordero, ¿qué me va a decir usted? Amén. Pero de verdad, hermanos, ¿estamos esperando las bodas del Cordero? Sinceramente, ¿o ya estamos de bodas? Piense. Ahora, tómeme de loco por un rato, se lo voy a aceptar. Pero ahorita le vamos a traer palabra de Dios y ojalá que cambie de opinión, porque no soy yo, es la palabra de Dios. Amén. Fíjese la escritura, y le digo, son escrituras que ya hasta no las sabemos de memoria. Han estado ahí por mucho tiempo, pero nada más eso, están ahí. Y las leemos y las leemos y las leemos, y está bien claro el mensaje, y lo pasamos por alto, como siempre. Lo que sabemos hacer nosotros, leer la palabra de Dios nomás como si fuera cualquier otro libro, ¿verdad? Fíjese, ¿qué dice la palabra de Dios en Marcos 2? Allí está el mensaje de esta noche. Marcos 2, versículos 18 y 19.
Y voy a pedirle a alguien que tenga voz de trueno que la lea. Sí, Marcos 2, 18 y 19. ¿Qué entendió ahí? Entonces, ¿estamos de bodas o estamos esperando las bodas? ¿Verdad? Fíjese. Ya el Señor ya me dio la continuación de este tema. Estoy trabajando en ello. El Señor me lo está dando. Porque vamos a entrar a lo que es las bodas del Cordero, en lo que habla el Apocalipsis. Pero ahí se va a dar cuenta, le digo, cuando el Señor nos va metiendo en su palabra, nos va quitando esas cositas que de repente nos están estorbando para ver su verdad. Amén. Fíjese. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Punto y coma. Y vinieron, ahí está otra coma, y le dijeron, dos puntos. Una pregunta resonante les dice: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Vamos a leer palabra por palabra para que me entiendan. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que van a estar de bodas ayunar? ¿Me está poniendo atención, verdad que no? Fíjese lo que estoy leyendo. Y Jesús les dijo: ¿acaso puede los que van a estar de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? No. Pero usted no me ha entendido todavía aún. ¿Acaso pueden los que están de Fíjese lo que le estoy leyendo yo. Fíjese, lo voy a leer otra vez. Y por eso que le digo que nomás leemos por leer. Fíjese, óigame lo que le digo yo. Fíjese. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que van a estar de bodas a ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿No qué? No dice así. Ah, bueno, párenme pues. Dígame, hermano, así lo dice la palabra de Dios. Usted está poniendo de más. Dígamelo. Porque la palabra de Dios nos habla claro. En cierto modo, si usted lo quiere ver, ahí no ocupa ni tanta revelación de la palabra de Dios para entender que estamos de bodas. Estamos de bodas, hermanos. O vamos a estar de bodas. Estamos de bodas. Fíjese. Y ahorita con la otra escritura que le digo, la que me mueve, vi mucho tapete, que me movía ya no. Allí fue donde completamente se desmascaró ese concepto que yo tenía. Yo creía que las bodas estaban para el futuro. Pero no, hermanos. Ya el esposo estuvo aquí y todavía está aquí en el Espíritu. Y tú y yo estamos de bodas con Él hoy. No tenemos que esperar en el futuro para celebrar las bodas del Cordero. Tú y yo ya estamos en las bodas del Cordero hoy. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees, hermana? Le digo, a mí me costó trabajo luchar con Dios, porque traemos arrastrando cosas que se nos meten en la cabeza por años. Pero cuando dice: Señor, ahí te voy, chiquito, quítate, eso que está enseñando no está bien. Lee mi palabra, yo te voy a revelar mi palabra, dice el Señor. Amén. Hermanos, honestamente, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Amén. Es palabra de Dios. Cuando usted me vea usar la palabra de Dios para enseñarle lo que yo creo, entonces ignóreme. Pero estamos palabra de Dios. Y lo dice claro la palabra de Dios. Pero a mí me costó tiempo, hermanos. Me costó tiempo aceptar. ¿Cómo es posible? Si yo toda mi vida he creído que las bodas del Cordero las estamos esperando.
Y con esto, hermanos, con la escritura que está casi al final, entonces usted y yo vamos a entender que es verdad que ya estamos de bodas. Porque le digo, yo creí una cosa, pero lo que dice al final a mí me hacía ver que Dios es un tonto. Quédese en suspenso. Fíjese. Marcos 2, 18, ahí mismo, y 19. Dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, porque los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Fíjese, Cristo está preguntando, rematando a la pregunta que se le hizo. Fíjese, bien bonito que está. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayudar mientras está con ellos el esposo? ¿Verdad que está bien clarito ahí? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Y la parte que sigue ahí, el versículo que sigue, que alguien me lo lea. Pero va a haber que les va a ser quitado el esposo, dice, ¿verdad? Ahí está otro mensaje, que luego vamos a estar en la presencia del Señor viendo ese mensaje. Versículos 3 y 4 de Mateo 22 dice, envió a sus siervos a invitar a las bodas y no quisieron. Y por causa de que ellos no quisieron contraer matrimonio con el esposo, el Señor se buscó una esposa gentil, mala vida, de entre el mundo la sacó. Y esa esposa somos tú y yo, hermanos. Y por eso te digo, estamos de bodas. Ya estamos de bodas. Y por eso te digo que necesitamos a vivir así. ¿Sabes por qué la crisis de la iglesia en este tiempo está como está? Por lo mismo. Porque no hay revelación de la palabra de Dios. En otras palabras, no hay un motivo que te diga a ti y a mí, lo que Cristo hizo por mí, no voy a pecar. Véanlo de esa forma. ¿Por qué no hay valores cristianos en la iglesia? ¿Por qué no hay ese amor, esa pasión por el Señor? Para cuando viene el pecado, para invitarte a pecar, para decir un no, te la piensas. ¿Por qué si Cristo es el todo del todo nuestro? ¿Por qué si eres el esposo nuestro? ¿Por qué cuando el pecado viene y toca la puerta no las pensamos para decir si sí o no? ¿Sabes por qué? Porque no hay revelación de la palabra de Dios. Porque cuando hay revelación de la palabra de Dios, hay amor por Dios. Porque Él se descubre a ti en sus más íntimos secretos. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. La revelación de la palabra de Dios es el vehículo para descubrir lo profundo de Dios por el Espíritu Santo. Pero si tú y yo nos conformamos con que los que nos estén enseñando y dependemos de lo que nos enseñan, está bien, no hay problema. Pero quede la relación con Dios, de que tengamos directamente del Padre, en el nombre de Jesús, revelación de su palabra. Ese es el problema de estos días. Por eso no hay fundamento de agarre en la iglesia, porque no hay revelación de la palabra de Dios. Y la revelación de la palabra de Dios te escarba lo más profundo del corazón para amar a Dios, para entregarte con todo el corazón, que cuando venga el pecado, hazte para allá, diablo mentiroso, tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. Yo sé quién he creído y sé quién es Dios para mí.
esa es la forma, hermanos. Pero lamentablemente venimos arrastrando una serie de creencias que nada tienen que ver con la verdad de la palabra de Dios, sino que solamente están embarradas de afuera de la palabra de Dios a conveniencia de algunos. Pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios que corta lo más profundo, al alma, al hueso, al tuétano. Y ese es el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿estamos de bodas? ¿O vamos a estar de bodas? Ya estamos de bodas, hermano. La palabra de Dios lo dice. No te lo estoy diciendo yo. Pero hermano, es que es muy importante que entendamos que estamos de bodas. Porque mira, hermano, es como en el pueblo donde yo vivía. Si te invitaban a una boda, a una quinceañera, es un pueblo y esas cosas son grandes en los pueblos. Las bodas, los 15 años, es algo tremendo. Y las invitaciones por lo regular se mandan un mes antes. Y ahí tienes a la gente embellecida con la fiesta, especialmente si es de alguien muy reconocido del pueblo. Y ahí anda la gente, aunque no tiene, batallándole para comprar sus mejores garritas. Ahí andan batallándole, aún hasta empeñando sus joyas para comprarse el vestido más bonito del mercado. Todo por una fiesta. Todo por una boda. Todo por unos 15 años. Tú y yo estamos de bodas, hermanos. Y necesitamos ponernos las mejores garritas. ¿Me está entendiendo? Fíjese lo que dice la bendita palabra de Dios. Ahí mismo donde estábamos en la Mateo 22, 5 y 6. Acuérdate que en eso que leímos, ahí el Señor mandó hacer la invitación a las bodas. El rey mandó invitar a la boda de su hijo. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? El versículo 5 y 6 dice, me dice cuando esté listo: mas ellos, sin hacer caso, en este caso Israel, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana eran considerados invitados a una boda? ¿Cómo es posible que en un rato Dios te considere algo muy importante para Él, al grado de invitarte a una boda? Y al ver Dios que no te importa la invitación que Él te ha hecho a la boda, que es muy importante para Él, porque es su hijo el que se va a casar. Y Dios, creyendo, vamos a decirlo así, que le vino a hacer la invitación a la esposa, a la que era considerada la más digna para casarse con el hijo. Y en un día fueron considerados especiales, fueron considerados de alta, para que el rey les invitara a una fiesta. Pero cada quien dijo: no, yo estoy muy ocupado, yo ahorita no puedo andar de bodas, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Cuidado que no se encuentre el Señor hacia nosotros. Estamos de bodas, hermanos. Cuidado que tengamos algo que hacer para no estar en la boda. Cuidado, porque esta invitación de dignidad para ti, para mí, fíjate lo que les dice a lo siguiente. Mira, ahí mismo, en el versículo 7. Después de que ellos dijeron que iban a ir a la labranza, otros a sus negocios y a otros, fíjate, no tan solo eso, mataron a los que fueron a invitarles, a los profetas.
a los apóstoles, a ti y a mí, que predicamos el Evangelio, que estamos invitando al mundo a las bodas del Cordero aquí en la tierra. Fíjate lo que dice en el 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Pero ¿cómo es posible? De la noche a la mañana, considerados algo especial, invitados de primera clase, nomás de buenas a primeras se convirtieron en homicidas. Allí, si leemos, ¿qué estamos leyendo, hermanos? ¿Estamos leyendo palabra de Dios o estamos leyendo algo que nos están contando para entretener el oído? Piense, cada que leamos la palabra de Dios, si nos viene el saco, pongámonoslo. Si estamos leyendo la palabra de Dios, no ande buscando a quien acomodarle la palabra de Dios, acomodémosla nosotros para nosotros mismos. La invitación para las bodas es hoy. Las bodas del Cordero. Como que todavía no les cae bien el 20, ¿verdad? Hermanos, ¿de verdad creen que estamos de bodas? Estamos de bodas. Así lo dice la palabra. No se lo estoy diciendo yo. Así lo dice la palabra de Dios. Mire, a mí me costó un buen. Si todavía no le cae el 20, no lo culpo. Pero le digo, anota las escrituras y pídele a Dios que le muestre. Y se le van a caer las telarañitas que de repente se le ponen a uno en los ojitos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo ahí. El 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y ahí venimos usted y yo. Dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero fíjese, ahí en esa parte donde dice y las bodas, no dice van a ser. ¿Cómo dice? Y las bodas fueron llenas de convidados. En otras palabras, hermanos, ¿qué son las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero, si lo queremos decir de una manera simple, que de simple no tiene nada, es el aceptar la invitación de Dios para tu salvación, para mi salvación. Y al momento que tú y yo creemos, en ese momento nos convertimos en la esposa del Cordero y estamos de bodas. Las bodas todavía continúan hasta el día de hoy. Cada día que llega un alma nueva está de bodas. Cada día que llega un alma mañana está de bodas. Todos los días hasta que Cristo venga por su iglesia vamos a estar de bodas. Y durante esta fiesta, que dure el tiempo que quiera, hay una forma de vestirse. Hay una forma de vestirse. Entonces, hermanos, esto para mí es revelación de palabra de Dios, porque yo tenía pensado que me iba a esperar a las bodas. Entonces, no, Señor, tu palabra a mí me dice que ya estamos de bodas. Hoy estamos de bodas. Estamos de fiesta con el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, si eso de verdad no nos pone de gozo, yo lo que digo, ¿qué es? Los que nos va a motivar para alabar al Señor mientras estamos aquí. Miren, hermanos, véanlo de esta forma. Vea a la gente del mundo cómo celebra sus fiestas hasta tales horas de la mañana.
y no les da pena. No les da vergüenza andar haciendo payasada y media. Es que también ellos están de bodas, pero con el diablo. Y miren, véanlo de esta forma. Si el vecino de al lado es tranquilo y les llama a la policía, ¿usted cree que les va a importar? Se van a callar por un ratito. Y en cuanto se vaya la policía, ¡otra vez! Se lo está diciendo alguien que lo vivió, pues. O sea, no creen que vengo de un convento de monjas, como dicen por ahí. No, hermanos. Es que en el mundo a nosotros, a lo menos a mí, no me importaba nada. Y ahora tenemos ética para alabar a Dios. El predicador, el que anima, alabe a Dios, gloria a Dios, aleluya. No, hermanos, ¿por qué? Si tú y yo tenemos un motivo, una razón para alabar a Dios, para alabarle con todo el corazón, sin que yo te diga, levanta tus manos, aplaude al Señor, dile gloria a Dios, dile a mí. No, hermanos, ¿qué pasa? ¿No tenemos claro qué es el motivo de nuestra alabanza, pues? Estamos de bodas. No con cualquier. Estamos de bodas con Cristo. Con tu Salvador, con mi Salvador. Bendito sea su nombre. ¡Santo! Fueron, dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Ahí estábamos tú y yo. Bueno, por lo menos ahí estaba yo en la bola. Juntamente malos y buenos, como si fueran buenos, ¿eh? Y las bodas fueron llenas. Fueron. No van a ser, fueron. Y todavía siguen siendo. Amén. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nada más por leer, olvídese. Fíjese. Yo soy de los hombres que ha aprendido a ser responsable de sus actos. Yo no soy un hombre que se la lleve echándole culpas a los demás por sus desgracias. Gracias a Dios que tengo el valor de reconocer cuando le he regado. Y yo digo que debe de ser de todos eso. Pero a veces a la gente no le gusta eso. Ahora, es obligación nuestra, al momento que usted y yo nos metemos con el Señor, pedirle que nos revele su palabra. Yo tenía un error muy grande. Mi forma de leer la palabra de Dios era tan mal, hermanos, porque haga de cuenta que estaba viviendo un concurso. Haga de cuenta que tenía que leer aborazadamente libro tras libro. Y yo creía, en mi ignorancia, que entre más leyera mejor. Y no, hermanos. Te la puedes llevar leyendo toda la Biblia, y es más, te la puedes aprender de memoria. Si tú quieres, no hay nada de malo en ello. Pero ¿de qué sirve? Si no es la revelación de la palabra de Dios. El diablo se sabe la palabra de Dios al revés y al derecho. ¿Le trae algún beneficio? Hermanos, ¿le trae algún beneficio al diablo la palabra de Dios? No. Pero a usted y a mí sí. Si leemos la palabra de Dios con entendimiento, pidiéndole al Señor de la palabra que nos la revele, Él te va a decir: amén, mijito, ¿qué quieres saber? Es así de fácil. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, yo al momento de leer la palabra, a veces no puedo salir de un pedacito así. Haga de cuenta que parezco camión atascado en el lodo. Patine y patine en lo mismo. Hasta que el Señor me da lo que tengo que sacar de él. Y es bien precioso, hermanos, porque sucede algo especial. Que estás leyendo la palabra de Dios, hermano Pedrito, y nomás de repente te viene como una película lo que Dios te quiere enseñar, la verdad, y te quedas con la boca abierta, porque tú ves cosas que por mucho tiempo las has creído de un modo, y Dios te dice: no, mijito, son así. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos, porque la palabra de Dios solamente tiene que ser por revelación, y es algo especial. Ahí está el meollo de la bendición de la palabra de Dios. Amén. Aleluya.
Ay, hermanos, me da hasta no sé qué cosa leer esto que vamos a leer. Ya vamos a terminar. Es esta parte de la escritura que estamos leyendo, porque nos quedamos en el 10, ¿verdad? Ajá. Dice, el 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Fíjese cómo vamos a pasar de esa situación a la que viene. Ponga atención, por favor. Fíjese. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahí ya sucedió lo que Dios andaba buscando. ¿Sí estamos entendiendo eso? Allí ya sucedió, dice, y fueron ¿qué? Llenas las bodas de convidados. En mi ignorancia, el estar pensando, anhelando que las bodas del Cordero son para el futuro y que eran para el futuro, esta escritura que vamos a leer a continuación a mí me hacía pensar que Dios es un tonto, que no tiene la capacidad de darse cuenta quién tiene y quién no tiene. Quiero que me entienda lo que le estoy diciendo. Esta escritura, cuando yo tenía el concepto que las bodas del Cordero eran para el futuro, esta escritura me ponía en esa situación de riesgo. Fíjense lo que vamos a leer. Es Mateo 22, 10, perdón, 11 y 12. ¿Ahí estamos todavía? El 11 y el 12. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya listos? Y entró el rey. ¿Quién entró, hermanos? ¿Quién es el rey? Para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Más qué? Él enmudeció. Y si yo tengo el concepto que las bodas del Cordero son para el futuro, y Él ya vino por nosotros, y vamos a estar celebrando las bodas del Cordero en el cielo, ¿concibe usted en su mente que a alguien se le coló a Dios? Piense. Si las bodas del Cordero son para el futuro, como muchos aseguran, como muchos predican que las bodas del Cordero van a ser después de que Cristo venga y que nos vamos a casar con Él, ¿usted cree que se le puede haber colado uno? De tal modo que le esté sorprendido que Dios póngase a pensar. Por eso le digo, ¿quién es el rey? Por causa de que no ponemos atención a las palabras de Dios, se nos pasan las cosas. Fíjese, supongamos que las bodas del Cordero son para el futuro. Piensen esto, hermanos. ¿Me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Fíjese. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué dijo? Enmudeció. Y el 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Piensa en eso, hermano, hermana. Si las bodas del Cordero son para el futuro, ¿usted cree que se le pueda colar a alguien al Señor? ¿Usted cree que Él se pueda dar cuenta que alguien que no estaba vestido de bodas se dio cuenta ya que estábamos todos allá en el cielo? ¿Usted concibe a Dios así? Por eso le pregunto, ¿me está entendiendo?
Yo sé que es un tema que va en contra de todo lo que se ha estado enseñando por mucho tiempo, pero piensen esto: ¿en qué posición queda el Señor? Que diga, ay, se me coló uno. Le está preguntando a Él, hermanos, dice que Él viene por una iglesia manchada y arrugada. ¿Cómo viene? Él viene por una iglesia sin mancha y arruga. Y ahí le está preguntando ¿por qué no andas vestido de boda? ¿Por qué no andas planchadito, alineadito? Dice que no dijo nada. ¿Qué tenía que decir? Nada. Porque no podía dar una excusa que valiera delante del Rey de Reyes. Por eso te digo, la selección es aquí. En las bodas del Cordero, si no nos alineamos, si no nos ponemos nuestras mejores garritas aquí, ahora que estamos de bodas, en las fiestas de paga, en México se daba mucho eso, en los bailes de paga en los pueblos de las fiestas, en mi pueblo de las fiestas del 3 de mayo, y los bailes los hacían en un lugar cercado, porque cobraban para entrar. Y nomás se daban cuenta que entraba alguien por abajo del barandal y inmediata iban, lo agarraban y lo echaban para afuera. Hombres dándose cuenta de los colados. ¿Usted cree que Dios no va a darse cuenta? ¿Usted cree que Dios no sabe quién está vestido de bodas y quién no a hoy? Entonces, hermanos, por ningún momento pensemos que vamos a llegar a las bodas del Cordero allá en el cielo como un evento que va a ser en el futuro y que se le van a colar 2 o 3. No, hermanos, es imposible. Dios no es como nosotros, que se le cuelen. A usted y a mí sí se nos van las cabras, hermanos, pero a Él no se le va ninguna. Y las que se van al infierno. Dije cabras. Amén. Porque Él viene por un pueblo especial. Y por eso le digo, estamos de bodas ya. Estamos celebrando las bodas del Cordero ya. No son para el futuro. Y las bodas del Cordero, de las cuales habla la palabra de Dios en Apocalipsis, ahí no menciona ni una iglesia ni menciona a nadie. Ahorita nomás les voy a dar la escritura, pero les prometo darles un mensaje en cuanto a eso. Ya le estoy pidiendo al Señor que me lo dé. No crean que porque sé mucho soy el más ignorante de todos. Pero fíjese. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a volver a repetir. ¿Cómo se llama el mensaje? Vestidos de boda. Pero hermanos, honestamente, yo sinceramente, como yo tengo ya la revelación de Dios, me gozo porque Dios me lo reveló. El Señor me dijo, no temas, predícalo, tus hermanos te van a entender. Y yo estoy creyendo con todo el corazón que el Señor les reveló a ustedes su palabra. Si es que no, ya lo sabía antes, ¿verdad? Porque yo no lo sabía. A mí el Señor me lo reveló y me sacó de mi trascendencia. Porque yo creía, yo tenía entendido, hermanos. Porque hasta uno canta las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Estamos pensando que es un tremendo fiestón allá. Piense usted por un momento si así es. Supongamos que así sea. Vamos a dejarlo ahí. ¿Usted cree que se le va a poder pasar uno al Señor? Y que Él se dé cuenta ya. Piense en eso, hermano. Porque si nosotros llevamos este pensamiento a este nivel, ¿sabes cómo estamos poniendo al Señor? A nuestro nivel. Si tú y yo concebimos por un momento que allá en el cielo el Señor se va a dar cuenta que a alguien se le coló, ahí en ese momento tiene que entregar el trono, porque dejó de ser Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Si a alguien se le cuela al Señor allá en el cielo, piense, porque ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Cuando tú y yo entremos aún a la eternidad, porque no vamos a vivir en el cielo como muchos creen. Cuando entremos a la eternidad no vamos a entrar en este cuerpo carnal. Vamos a entrar en un cuerpo glorificado. Porque carne y sangre no tienen parte con el Señor. Entonces, aquí el Señor se va a dar cuenta quién está en la boda y quién no. Y si no andamos vestidos de boda, fíjate nada más, hermano. Piensa, dice que enmudeció. No hubo manera de poder contestar.
Piensa en esto, que si tú y yo no andamos vestidos de boda y nos echan para afuera, no vamos a poder decir ni pío, aunque queramos. No va a haber motivo o razón que valga delante de Dios como una excusa para que tengamos un argumento con Dios. Amén, mis hermanos. Les digo, es una enseñanza. Gócese. Aleluya. Ya vamos a terminar. Vamos a ir a Mateo 8. Gloria a Dios. Mateo 8:11. Esta escritura, hermanos, es muy delicada. Si la leemos como cualquier otra cosa, no nos va a importar. Pero ahí el Señor hace mención de usted y de mí al principio. Pero fíjese lo delicado que es la palabra de Dios. Mateo 8:11. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra de Dios, despacito para que entendamos y recibamos revelación de Dios. Y os digo que vendrán muchos de Santa Ana, del condado de Orange, de Los Ángeles, de México, de El Salvador, de Honduras, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿En dónde? En la salvación que Dios nos tiene, en el reino de los cielos. Fíjese con atención lo que sigue. Mas los hijos de ¿quién? ¿De cuál reino, hermanos? No, hermanos, fíjese. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino son Israel, porque a ellos vino el rey a darle marido a la esposa, y no quisieron al esposo, lo rechazaron. Y si sabe usted un poco de historia, usted se va a dar cuenta cómo la ha pasado Israel hasta el día de hoy. A Israel le ha costado un ojo de la cara el haber despreciado al Rey de Reyes. A Israel hasta el día de hoy le ha costado haber despreciado su llamamiento y el día de su visitación. Y si Israel hasta hoy está pagando con creces el haber despreciado al Mesías, al Cristo de la gloria, ¿qué crees que te espera a ti y a mí, hermano, si despreciamos las bodas del Cordero a las cuales hemos sido invitados el día de hoy? Y si en este día que estamos de bodas tú y yo no nos gozamos en estas bodas del Cordero, hermano, déjame decirte que también vamos a ser echados fuera a las tinieblas, a donde está el lloro y el crujir de dientes por haber rechazado nuestro llamamiento. Porque hoy son las bodas del Cordero, y si tú y yo no traemos el trajecito que debemos de traer, hermanos, está delicada la cosa. Si usted y yo no andamos vestidos de boda como el Señor espera, Él nos va a preguntar cara a cara. Piensen en eso. Si el Señor, cuando Él venga por su iglesia, no nos ve vestidos de bodas, olvídense que nos vamos con el Señor. No nos vamos, hermanos. Esto lo pone de una forma literal explicado para que se dé cuenta, pero en realidad vamos a ser completamente ignorados por Él. Piense. Completamente ignorados por Él. Piensa por un momento en eso. ¿Cómo se siente? En la iglesia pasa muy a menudo eso. ¿Cómo se siente cuando el pastor no le saluda? O cuando la esposa del pastor no le saluda. O cuando un hermano que usted aprecia lo ignora por completo. A veces hasta dejamos de venir a la iglesia. Piense en eso. Piense por un momento lo que va a pasar cuando el Señor nos ignore por completo. Todo por no andar vestidos con ese traje.
¿verdad? Entonces, hermanos, ¿estamos de bodas? ¿O vamos a estar de bodas? No, pero como que no lo creen. ¿Estamos de bodas o vamos a estar de bodas? Eso. No, hermanos, es muy importante que nos metamos con la palabra de Dios. El Señor no revela su palabra, Él la revela. Solo es cosa que nosotros lo busquemos. Pero si nos conformamos, es el peligro más grande del cristiano, la conformidad. Fíjese. Vamos a dar vuelta otra vez a lo que ya leímos, a Marcos 2, 18 y 19, para cerrar con broche de oro. Y le digo, lleve estas escrituras. Esta escritura y una más, nos vamos a los tacos. ¿Listos? Marcos 2:18 en adelante dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, una vez más, hermanos, pongamos atención: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Ahí ella está haciéndose de llamar esposo, pero nadie se puede llamar esposo si no tiene esposa, ¿verdad? Hay unos que dicen que la novia del Cordero, pero yo en la Biblia ya la busqué y no encuentro esa palabra. A donde voy es esto. Fíjense lo que se arrastra por tiempo en las iglesias. ¿Cuántos han oído que somos la novia del Cordero? Se ha dicho. ¿Y dónde usted encuentra esa escritura que diga que somos la novia del Cordero? No hay. Le digo, venimos arrastrando por mucho tiempo muchas cosas que se nos han enseñado, ¿verdad? Pero si usted pone atención a la palabra nos lleva por otro rumbo. ¿Me entiende? Y si no nos dejamos llevar por la palabra, pues nos vamos a quedar atorados y nunca vamos a florecer espiritualmente. Ahora, muchos ocupan la escritura que viene a continuación como para relacionarla que sí va a haber bodas en el cielo. Pero ¿sabe por qué se dicen cosas? Porque no se tiene revelación de la palabra de Dios. Y usted pudiera decir, hermano, usted no tiene ni mucho y ¿cómo sabe todo eso? ¿Se cree la gran cosa? No, hermanos. Si se lo digo delante de Dios, soy el más ignorante de todos. Pero ¿qué culpa tengo yo que el Señor me revele cosas? Yo solamente le estoy diciendo al Señor que yo no sé hacer este trabajo, pero que si Él me toma de su santa mano, yo voy a hacer este trabajo. Y que si Él me instruye a mí para hacer este trabajo, Él me va a dar lo que necesito para hacer este trabajo. Y si a Él le place bendecir e instruir a su pueblo para sacarlo de la ignorancia, Él lo va a hacer. Una y otra vez lo ha hecho, levantando a hombres ignorantes que no saben para glorificar su santo nombre. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan, lo hizo con la gran mayoría de los apóstoles, con excepción del apóstol Pablo. Puros ignorantes. ¿Sí me entienden? Fíjese. Vamos a ir a Apocalipsis. Por eso le digo que se debe estar preguntando, oiga hermano, ¿y qué de las bodas del Cordero de la cual habla Apocalipsis 21? Vamos a ir a Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Me dice cuando estemos listos, Apocalipsis 21, 9 y 10. ¿Listos? Vino entonces a mí. Les prometo que le estoy pidiendo a Dios que me dé un mensaje para esto y solo se los traigo. Dice Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas.
de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ¿qué me dijo? Ven acá, yo te mostraré a quién. A la desposada, la esposa del Cordero. Ponga atención, por favor. Y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? A un monte grande y alto, y me mostró a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Lo que le quiero decir, que la única referencia donde habla de la esposa del Cordero no se está refiriendo a la iglesia en ningún momento. ¿Sí me está entendiendo? Sino que está hablando de una ciudad. Por eso le digo, ese es otro tema. Quédese con ese pendiente. Pero, ¿estamos de bodas? ¿O vamos a estar de bodas? ¿Están leyendo todavía las hermanas, Como que todavía no les cae el 20, ¿verdad, hermana Rosa? ¡Aleluya! Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es otro mensaje. Luego se los vamos a estar trayendo con la ayuda de Dios, porque eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero la única parte donde el Señor se refiere en el Nuevo Testamento que estamos de bodas es en esa escritura que leímos, no la última, la que leímos en medio, ¿verdad? Entonces, ¿les quedó claro, hermanos, que estamos de bodas? ¿O que vamos a estar de bodas? Ya estamos de bodas. Entonces, de aquí en adelante, si no lo había entendido así, hermanos, pachanga tras pachanga. En Cristo Jesús, fiesta sobre fiesta, gozándonos porque estamos de bodas. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. Deseo con todo el corazón, porque este mensaje, primeramente Dios, mañana lo van a estar gozando los hermanos de la televisión. Y yo deseo con todo el corazón, oren para que el Señor se glorifique de una manera